Buenas tardes, vamos a dar el inicio a lo que es una serie de videos que le voy a compartir sobre interacción de lo que es MySQL con PHP. En esta primera entrega solamente nos vamos a enfocar en lo que es la construcción de un módulo, pero partiendo de la funcionalidad de la inserción de datos. Entonces vamos a construir un módulo, inserción de datos. En la agenda entonces vamos a tratar acerca de 5 videos, ¿sí? Y paso a paso de cómo pasar la programación de estructurado a orientado a objeto. Como es un paso a paso, vamos a hacer 5 entregables cortos. En el primero de ellos vamos a ejecutar directamente la sentencia en MySQL a través de la herramienta PHP MyAdmin, y luego lo hacemos desde PHP. A partir de ahí vamos a ir evolucionando utilizando variables. En el paso 3, por ejemplo, vamos a utilizar lo que es un formulario, y ya en el paso 4 empezaremos a cambiar el paradigma hacia paradigma de programación orientada a objetos, lo que es la clase conexión. Y por último vamos a ver lo que es un ejemplo con una clase genérica dentro de un modelo de negocio, como es la clase automóvil. Para ello nos vamos a basar en el modelo que habíamos utilizado para la clase de clases primarias y foráneas, ¿sí? Aquí por ejemplo tenemos 5 tablas. Esas 5 tablas las vamos a ver como 5 clases, ¿sí? Ya cuando veamos ya la programación orientada a objetos, ya el PHP bien sencillo, entonces vamos a ir viendo que es una clase, sus atributos y sus métodos. Bien, ahora utilizando la herramienta PHP MyAdmin, vamos a ingresar, colocamos la contraseña y ya ingresado dentro de la herramienta, fíjense que ya está existe la base de datos Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, siglas SGAV. Están las tablas, ¿sí? Alquiler, modelo, por ejemplo, podemos ver alquiler, de estructura, su definición de clave primaria, sus claves foráneas, estos serían los índices, y aquí sí vamos a ver la definición de la clave foránea, ¿sí? Tal cual como lo vimos en la clase de claves primarias y foráneas. Una recomendación que voy a indicar es que fíjense que nosotros ingresamos con el usuario root para la creación de aplicaciones. Esto no es recomendable por nivel de seguridad. Todo el mundo, o sea, todos los que manejan aplicaciones de cualquier lenguaje contra MySQL o utilizando MySQL en este caso, saben que existe un usuario root por defecto, ¿sí? Vamos a crear nuestro propio usuario. Vamos a agregar a una cuenta, lo voy a llamar igual que la base de datos, y vamos a utilizar una contraseña buena. Después van a ver cuál es, utilizando mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Los privilegios, solamente me interesa darle privilegios a nivel de lo que son las operaciones de select, insert y update. Fíjense que no le di privilegios sobre la operación de delete. Salvamos. Nos muestra entonces que el usuario se agregó con éxito. Salimos, cerramos sesión, vamos a ingresar con ese usuario, SGAV, taller 2020 punto. Al ingresar, fíjense que nos aparece la base de datos creada. Vamos por ejemplo a la tabla persona, ¿sí? Ahí están los datos. ¿Qué pasa si intento borrar? Me dice que efectivamente no tengo permiso para realizar esa acción, ¿sí? Entonces es un usuario que vamos a tener como privilegio. Le vamos a asignar ese usuario a la conexión desde PHP. Para ello, bueno, vamos a abrir la estructura de directorio y vamos a crear un proyecto a partir de WAM. Nos ubicamos en WAM, www, botón derecho, carpeta, sistema de gestión de asignación de alquiler de vehículos, SGAV, ¿sí? Vamos a Sublime. Claro, aquí me aparecía porque anteriormente la tenía, ¿sí? Vamos a abrirla nuevamente porque es la que yo tenía anteriormente. Entonces, para que me aperture una nueva, cerramos acá. ¿Sí? Y ya tenemos entonces nuestro entorno para empezar a programar desde PHP
con conexión a MySQL, ¿sí? PHP, código PHP, y lo primero que vamos a establecer es la conexión. Entonces, en primer lugar, conexión. Fíjense que después yo voy a dar una receta, pero lo primero que siempre se debe hacer es el paso de la conexión y comprobarla, ¿sí? Fíjense que para conectarnos a MySQL existen muchas opciones, o varias opciones, bueno, decir muchas, hay varias opciones. MySQL Connect, MySQL I. En algunas clases, o anteriormente, mejor dicho, en algunos comentarios, alguien preguntó acerca de PDO. Sí, hoy voy a darles un preámbulo de lo que sería utilizar PDO. Es bastante útil, ¿sí?, utilizarlo. Les voy a dejar la investigación de por qué, ¿sí? Bien importante utilizarlo. Yo por acá ya tengo un código preparado. Permítanme un segundo para trasladarlo para acá, ¿sí? Y vamos a ir comentando cada uno. Entonces, para conectarnos, básicamente MySQL nos pide por lo general 4 parámetros, es decir, 4 variables. En este caso lo que llaman el host, que sería el servidor 192.168.0.0.1, porque estamos a nivel de local. En algunos casos hay que colocarle el localhost. A mí ahorita no me está dejando, entonces de alguna forma, por la configuración que tengo a nivel del WAN, tiene que ser 192.0.0.1. En el caso de ustedes, por favor, prueben con localhost. El usuario que voy a utilizar es el que acabamos de crear, el pass, tal cual, este es el password, y el nombre de la base de datos, SGAB. En algunos otros casos hace falta colocar el puerto, ¿sí?, el puerto para conectarnos a MySQL. Utilizamos entonces un tipo de conexión PDO. Esto está en internet, tal cual me copié el código, ¿sí?, me lo copié y me lo traje para acá. No vamos a inventar el agua tibia, pero sí vamos a aclarar qué significa cada opción. Ese try cache, ¿sí?, hace referencia a que es un código transaccional ideal. Simplemente se maneja dentro del try todas las sentencias que vamos a utilizar para realizar nuestra opción. En este momento lo que me interesa es conectarme desde PHP a MySQL. Es lo que me interesa, ¿sí? Si ocurre algún error, entonces él maneja lo que son las excepciones o errores, ¿sí?, cache, que las ataja. Entonces, si ocurre un error en alguna parte de este código, entonces va a ocurrir una excepción, y entonces por acá procede a mostrar el mensaje de la ocurrencia del error. Dentro del try, simplemente entonces vamos a establecer las opciones de conexión. Utilizo una variable que se llama DSN, que simplemente me tienes una cadena que siempre es así, tal cual, donde me especifica MySQL host para apuntar a la variable host. En este caso estamos manejando el ambiente local 192.0.0.1 o localhost, y el nombre de la base de datos, que es SGAB. Eso va acá. En otra variable, que es la variable de conexión, se llama DBH, invoco lo siguiente: new PDO, es para instanciar un objeto PDO, ¿sí? Aquí ya estamos viendo un poquito de programación orientada a objetos, pero no se asusten, es tal cual así, donde paso como parámetro el DSN, que ya definimos anteriormente, el usuario y la contraseña, ¿sí?, que ya tenemos definido acá. Si todo ocurre de forma exitosa, nos va a desplegar el mensaje conexión establecida con éxito. En caso contrario, ya vamos a ver cómo manejamos los errores, ¿sí? Vamos a salvar, lo vamos a llamar paso conexión por prueba, ¿sí? Después esto va a ser cambiado, paso conexión. Ahí se aprecia un poquito mejor. Entonces, las 4 variables anteriormente mencionadas, el try cache, que es para manejar transacciones, la cadena del DSN, que hace referencia al host y al nombre de la base de datos, y luego simplemente el objeto PDO, donde le paso la cadena DSN, el usuario y la contraseña. Si todo ocurre de forma correcta, entonces simplemente me va a mostrar el mensaje conexión establecida con éxito. En caso contrario, se va a manejar una excepción, ¿sí? ¿Qué procede ahora? Vamos a nuestro navegador, invocamos al 192.0.0.1, que es localhost. El proyecto es sistema de asignación de gestión sistema de gestión de alquiler de vehículos, y aquí está el paso conexión. Si ejecutamos, fíjense que nos arroja el mensaje conexión establecida con éxito. Vamos a hacer una trampa, vamos a cambiar, por ejemplo, el host, vamos a decir que es el 10, perdón, el 10. Vamos a salvar.
Probamos. Salvamos. No me digas eso. Sí, salvamos. Vamos a quitarle, porque me reconoce el 10. Claro. Vamos a quitarle un parámetro adicional. Ok, fíjense que aquí sí me indicó que el host es conocido, ¿sí? Eso como para decirme, hay un error en el host. Entonces yo sé que tengo que revisar la variable del servidor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le quito una letra a la base de datos, al nombre de la base de datos? Salvamos, verificamos y ejecutamos nuevamente. Fíjense que el mensaje que me dice es un node database SGB, base de datos desconocida, ¿sí? Es decir, que sí está manejando las excepciones. Y si nos equivocamos, por ejemplo, tanto en el nombre de usuario o la contraseña, vamos a ver que nos arroja. Salvamos y acceso denegado para ese usuario, es decir, no te reconozco como usuario, ¿sí? Restablecemos todo como lo teníamos, salvamos y nos va a decir ahora, vamos a ejecutar conexión establecida con éxito. Eso es simplemente para garantizar que la conexión se haya establecido. Por ahora, entonces, este sería el paso inicial. Todavía no hemos completado los pasos anteriores de inserción, solamente el paso clave para saber que realmente hay conexión, que es la primera recomendación que les hago. Garanticen que hay conexión desde su aplicativo PHP a MySQL, ¿sí? En la próxima entrega nos seguimos viendo.